Bon dia a tots. President, bon día. Amigos, amigas, compañeros, buenos días a todos. Tenemos un congreso que va muy apretado de tiempo porque tenemos prisa para salir a la calle para ganar las elecciones, con lo cual el COC nos ha diseñado un congreso muy apretado y, por lo tanto, intentaremos ser lo más estrictos posible con los tiempos. Pero me vais a permitir que inicie este congreso con un recuerdo a todas aquellas personas del partido que a lo largo de estos últimos años pues nos han dejado. Y para hacer este recuerdo lo voy a significar con unas personas, unas más relevantes, otras que también son relevantes, pero quizás menos conocidas, pero creo que vale la pena dedicar un minutillo de este congreso a recordar a estas personas. En primer lugar, quiero recordar a Jordi Cornet, que fue secretario general del partido en Cataluña y delegado especial en la Zona Franca. Quiero recordar también a un expresidente que nos dejó, Josep Piqué, ministro y expresidente del Partido Popular de Cataluña. También nos dejó un exalcalde, Lluís Caldentey. Lluís Caldentey fue alcalde de Pontons desde 1999 hasta 2018 y, para que aprendáis, tuvo 5 mayorías absolutas. Y también el año pasado nos dejó una compañera que quizás estuvo menos tiempo con nosotros, pero que dejó huella, Esperanza García. Se fue demasiado joven, fue diputada en el Parlamento. Y quiero también recordar a 2 personas en representación, insisto, de todas las personas que nos han dejado durante estos años, 2 personas quizás menos conocidas, pero importantes para todos. Jaume Mira, que fue durante muchos años presidente comarcal del Bages y fue el responsable de engañar a una joven chica rubia para que fuera candidata en un pueblo del corazón de Cataluña, en Monistrol de Montserrat. Hoy es la alcaldesa de Monistrol de Montserrat. Y termino con otra persona que hoy tenía que estar aquí, que no nos puede acompañar porque nos dejó el domingo pasado. Joan Parés, el padre de Mónica.